Infarto agudo, hipertenso con angina. ¿Quién es el antihipertensivo elección? Beta bloqueadores. Son los antihipertensivos en casos de infarto, en casos de angina, porque son los que mejoran la perfusión del corazón, ¿no? Mejoran la perfusión. Ahí está. Mejoran el flujo coronario, ya que al bajar la frecuencia aumentan la diástole y el corazón se nutre en diástole. Propiedades farmacocinéticas, ¿no? Los que tienen la A es porque tienen alta liposolubilidad, son liposolubles, ¿no? Y cuando un fármaco es liposoluble, acuérdense, su biodisponibilidad y su absorción es más rápida, ¿no es cierto? Porque va a atravesar más rápido las membranas cuando es liposoluble, a diferencia que cuando es hidrosoluble, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas características para que lo revisen. Y la aplicación terapéutica, ¿no? La aplicación terapéutica de los beta block, entonces, hipertensión arterial cuando el paciente que tiene cardiopatía isquémica, que viene a ser angina, infarto agudo de miocardio. Hipertenso con cardiopatía isquémica debe tener beta block. Ese es el antihipertensivo de elección en esta situación clínica. ¿En qué más? En arritmias supraventriculares. Claro, si el paciente tiene arritmias, ¿quién baja la frecuencia cardíaca? ¿Quién controla el corazón? Los beta bloqueados. Por eso también en casos de arritmias es de elección los beta block. ¿En qué otros casos también es de elección? Miren, cuando el paciente tiene temblor esencial, hipertiroidismo. Cuando hay mucha actividad de la hormona tiroidea, el tono simpático está aumentado, porque recuérdate que la tiroxina, ¿no? La tetraiodotironina, aumenta el metabolismo basal. Entonces, el paciente con hipertiroidismo está muy activo, porque el simpático está aumentado. Entonces, ¿cómo bajo el tono simpático en el paciente hipertiroideo? Con los beta bloqueadores. Entonces, en casos de hipertiroidismo, en caso de, acá no está, a ver, apúntenlo por ahí, en caso de migraña también, migraña, hipertiroidismo, cardiopatía isquémica y arritmias, ahí están las 4 indicaciones donde el beta bloque es de elección en hipertensión. Si tengo un paciente hipertenso con estas 4 condiciones, infarto, arritmias, temblor, migraña o el hipertiroidismo, indicamos, ¿no? Bueno, las otras son, esto lo vamos a ver la próxima semana. Cuando un paciente tiene falla cardíaca compensada, damos beta block. Compensado. Porque si está descompensado, no podemos utilizarlo. Porque ¿cómo está el corazón en la insuficiencia cardíaca? El nombre lo dice, ¿no? Está insuficiente. Y si tú le das a un corazón descompensado, insuficiente, le das beta block, lo vas a deprimir más. Entonces, ¿cuándo empleo los beta block en insuficiencia cardíaca? Cuando está compensado. Si está descompensado, está contraindicado. Previene también la hemorragia en hipertensión portal, previene, no trata, previene la formación de varices gastroesofágicas, porque baja la presión. Y también lo podemos utilizar en glaucoma. Acá está el timolol. ¿Qué beta block se emplea en glaucoma? Cuando la presión intraocular está elevada, timolol es el beta block que se emplea en glaucoma. Entonces no te olvides que el beta block baja el tono simpático. Y nuevamente, miren, si les preguntara de fisiopatología, ¿quién produce hipertrofia, fibrosis, remodelado del corazón? ¿Qué metabolitos? ¿Qué metabolitos remodelaban el corazón? Producían hipertrofia, fibrosis. Angiotensina 2, aldosterona y una tercera, noradrenalina. Esos 3 producen remodelado: angiotensina, aldosterona y la norepinefrina. Por lo tanto, ¿quiénes son antirremodeladores? Los que bloquean estos 3 metabolitos. YECA, su hermana de los YECAs, ARA2. ¿Quién bloquea la aldosterona?
espironolactona. ¿Y quién bloquea la norepinefrina? Los beta block. Por eso está acá, miren. Los beta block de forma crónica disminuyen la apoptosis de los miocitos, porque la actividad adrenérgica, o sea, el tener mucha noradrenalina, aumenta la apoptosis de los miocitos, produciendo fibrosis, produciendo remodelado. Entonces, ¿quiénes son? De ahora en adelante te voy a preguntar de frente, ¿quiénes son los antirremodeladores? YECA, su hermana, ARA2, espironolactona y beta block. Esos 4 son antirremodeladores. Y estos 4 antirremodeladores bajan la mortalidad en paciente con insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué fármacos bajan la mortalidad? Los antirremodeladores, estos 4. En hipertensión arterial, ¿quién baja la mortalidad? ¿Quién bajaba la mortalidad en hipertensión arterial? Tiazidas. Los que está demostrado a medias, YECAS. Y los que no bajan la mortalidad, beta block. Reacciones adversas de los beta block. Miren, ¿por qué el beta block produce broncoespasmo? Porque el beta, ¿qué hace el beta? ¿Contrae o relaja el beta? Contrae los bronquios, produce broncoespasmo. El beta, relaja los bronquios, ¿no es cierto? Pero el beta block, ¿qué va a hacer entonces? Al contrario, contraer los bronquios. Por eso produce broncoespasmo. Pero ¿será el beta selectivo o el no selectivo? ¿El selectivo o el no selectivo? El no selectivo, porque ¿quién va a producir broncoespasmo cuando bloqueo al beta 1 o beta 2? ¿Dónde estaba el beta 1? Corazón, riñón. Y el beta 2 en los demás. En pulmón, los bronquios, ¿han visto? Por eso les he puesto el primer gráfico. Ahí está. El beta 2 está en los demás, miren. Está en el pulmón, está en el hígado, miren, produciendo gluconeo. ¿Qué es gluconeogénesis de bioquímica? Producción de nueva glucosa. ¿Cuáles son los 2 órganos que pueden producir glucosa? Hígado, riñón. Son los que hacen gluconeogénesis, aumentan el glucagón, producen temblor, recapturan el potasio. O sea, el beta 2 agarra el potasio y lo mete dentro de la célula. Agarra el potasio y lo mete dentro de la célula. Pues se dice captura el potasio. Entonces miren, genera ansiedad, problemas neurológicos. ¿Ya? Entonces, cuando a un paciente hipertenso le das beta block por la función que tiene de bloquear, ¿a qué receptor? ¿Beta 1 o beta 2? El beta block, ¿de qué depende su eficacia terapéutica? ¿De bloquear a quién? Al beta 1. Pero los no selectivos, como además de bloquear beta 1, bloquean beta 2, ese bloqueo beta 2 de los no selectivos va a producir reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas? Broncoespasmo. Va a producir también trastornos de glucosa. Igual que las tiazidas, los beta block pueden producir diabetes. Pueden producir los beta block hipoglicemia. Porque ¿qué hace el beta 2? Produce glucosa. Si tú bloqueas el beta 2, el hígado deja de producir glucosa. Por lo tanto, otra reacción adversa del beta block, ¿cuál es? La hipoglicemia. Ahí está. La hipoglicemia. Ese es por el efecto de los receptores beta 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, broncoespasmo, hipoglicemia, baja mucho la frecuencia, ¿no? Entonces, si el paciente es muy sensible al beta block, también su frecuencia lo puede llevar al piso. Está contraindicado cuando hay bloqueo auriculoventricular, cuando hay fenómeno de Raynaud, ¿no? Cuando al frío las manos se ponen azules, se llama fenómeno de Raynaud, cianóticos, ¿no? Hay cianosis.
Eso se llama fenómeno de Raynaud. Cuando hay vasoespasmo. También produce trastorno lipídico. ¿Ya? Y acá está para que revisen algunas interacciones de los beta-block. Ya está. ¿Y quiénes son las hermanas del beta-block? Calcio antagonistas. ¿Cuál es la calcificación de los calcio antagonistas? Dihidro, no dihidro. ¿Quiénes son los dihidro? Todos los llamados pinos. Miren, ahí están los dihidropiridínicos. Nifedipino, amlodipino, etc. Nicardipino. ¿Dónde trabajan los dihidro? En los vasos. Los dihidropiridínicos tienen selectividad por los vasos. En cambio, los no dihidro, ¿dónde trabajan principalmente? Corazón. Y siempre hay mixtos, ¿no? O sea, unos que trabajan en el vaso y en el corazón. ¿Ya? Como vamos a ver. Entonces, miren la selectividad del tejido por los vasos, ¿no? Miren, el nisoldipino tiene alta selectividad por los vasos periféricos. En cambio, los no dihidro tienen selectividad por el corazón. Ahí está verapamilo y diltiazem. Verapamilo es más selectivo del corazón. Verapamilo. Entonces, cuando les pregunte, ¿cómo se clasifican los calcio antagonistas? Dihidro, no dihidro. ¿Dónde trabajan los dihidro? Vasos. Los no dihidro, corazón. Se utilizan por eso como antiarrítmicos. ¿Quiénes son los calcio antagonistas antiarrítmicos? Los no dihidro, porque trabajan en el corazón. Verapamilo, diltiazem. ¿No? O sea, ahí está la selectividad. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquean los receptores de los canales de calcio tipo lento. Bloquean los receptores de canales de calcio tipo lento. Ahí está, tipo L. Ese es el mecanismo de acción de los calcio antagonistas. Y acá está, miren, la selectividad. Dihidro, los pinos, dihidro, tienen selectividad por los vasos. En cambio, los no dihidro, que es verapamilo, diltiazem, no dihidro, verapamilo, diltiazem, tienen más selectividad por el corazón. Pero el diltiazem es el mixto. El diltiazem tiene selectividad por vasos y por el corazón. Vasos, corazón. El diltiazem es el mixto. Entonces, ¿quién es más selectivo del corazón? Verapamilo. ¿Quién es más selectivo de los vasos? Los dihidro, los pinos. ¿Y quién es el mixto? Diltiazem. Y acá están algunos de sus efectos adversos, ¿no? Hipotensión. ¿Quién producirá más hipotensión? ¿Los dihidro o no dihidro? El que hace más vasodilatación, pues. ¿Y quién es más selectivo de los vasos? Los dihidro. Entonces, estos producen más hipotensión. Por eso, cuando un paciente está tomando calcio antagonista, cuando se incorpora de lo que está echado, se sienta, debe hacerlo lentamente. Porque si lo hace rápido, va a tener ortostatismo. Eso se llama hipotensión ortostática. Por eso cuando un abuelito de lo que está echado se para rápido, tiene como mareos, ¿no? Y hasta se puede desmayar si está tomando calcio antagonista. Eso se llama hipotensión ortostática. Y eso hay que explicarle, ¿no? Cuando está tomando calcio antagonista. Puede dar hipotensión ortostática. Cefalea también por la vasodilatación cerebral. Cuando me duele la cabeza, ¿qué me duele? En una mujer con migraña, ¿le duele la cabeza? ¿Le duele el parénquima cerebral? ¿Qué es lo que duele en la migraña? Los vasos. Los vasos se dilatan en la migraña. Eso es lo que duele. Los vasos cerebrales, que son los que están inervados. El parénquima no duele. Entonces, cefalea es por la vasodilatación cerebral. Y este es otro efecto importante, miren. Edema. Los calcio antagonistas retienen agua, produciendo edema de miembros inferiores. Se les hinchan las piernas cuando están tomando calcio antagonistas. Algunas propiedades farmacocinéticas ahí de los dihidro, nifedipino, amlodipino, no dihidro, verapamilo, diltiazem. ¿Ya? Eso lo pueden revisar con calma, es más datos teóricos. Y la aplicación.
¿En dónde están indicados los calcio antagonistas? Como son los hermanos del beta block, en cardiopatía isquémica. Pero hay una angina donde el calcio antagonista es de elección, se llama la angina de Prinzmetal, que es un vasoespasmo de las arterias coronarias. Un vasoespasmo de las arterias coronarias se llama angina de Prinzmetal. Ahí de elección son los calcio antagonistas, en ese tipo de angina. En la angina de Prinzmetal, el de elección es calcio antagonistas. Miren, también arritmias, igual que el beta block, por eso les llamo hermanas. Si no puede tomar beta block, le doy calcio antagonistas. Acá, hemorragia subaracnoidea, se emplea nimodipino, específicamente este de acá. Nimodipino se utiliza en hemorragia subaracnoidea para prevenir el vasoespasmo. En la enfermedad de Raynaud, cuando un paciente tiene enfermedad de Raynaud, se le pone azul los dedos cuando está en contacto con el frío. Cuando un paciente tiene fenómeno de Raynaud, ¿qué antihipertensivo está contraindicado? Porque era su reacción adversa. Los beta block. No puedes dar beta block cuando hay fenómeno de Raynaud. Está contraindicado. Entonces, ¿qué le doy cuando tiene fenómeno de Raynaud? El calcio antagonista. Entonces, siempre que hay vasoespasmo, acuérdate, cuando hay vasoespasmo, está contraindicado el beta block. ¿Y quién es el de elección? Los calcio antagonistas. ¿Por qué cuando hay vasoespasmo el beta block está contraindicado? Porque el beta block, como su nombre lo indica, bloquea el receptor beta. ¿Y a quién lo deja libre? Al alfa. ¿Y qué hace el alfa con los vasos? Vasoconstrictor. Entonces, si tengo una paciente con enfermedad arterial periférica, sus arterias están mal, esa es una enfermedad arterial periférica, ¿qué fármaco está contraindicado? Los beta block. ¿Y qué fármaco sí le puedo dar? Los calcio antagonistas, porque van a vasodilatar. Los calcio antagonistas, acuérdate, vasodilatan, ¿no? Dihidro o no dihidro. ¿Quiénes son los que producen más vasodilatación? Dihidropolínico. En cambio, en arritmias, que también lo vamos a ver creo la próxima clase, vamos a ver los no dihidro, son antiarrítmicos, verapamilo, diltiazem. Muy bien, profilaxis también para migraña, igual que los beta block. Bueno, en obstetricia, el nifedipino se utiliza para relajar el útero. Cuando una gestante tiene parto prematuro, se da nifedipino para relajar al músculo liso del útero, al miometrio. Y también cuando el esófago se contrae mucho, ¿no? Eso se llama espasmo difuso del esófago. Entonces, siempre que hay espasmo, el fármaco de elección es calcio antagonistas. ¿Ya? Acuérdate, fenómeno de Raynaud, angina de Prinzmetal, el de elección es calcio antagonistas. Y ojo que también puede utilizar en insuficiencia renal, puede utilizar los calcio antagonistas cuando hay insuficiencia renal severa. ¿Qué pasa si viene un paciente con hipertensión y tiene una tasa de filtración más de 30 mililitros por minuto? ¿Qué fármaco le doy? Yeca. Si está más de 30, yeca, ¿verdad? Cuando tiene insuficiencia. Pero si está menos de 30, ¿qué le doy? Los calcio antagonistas. Un paciente con enfermedad renal cuya tasa de filtración es menos de 30, le doy calcio antagonistas. O sea, cuando tengo enfermedad renal crónica, leve, moderada, ¿quién le doy? Yeca. Y cuando es severa, calcio antagonistas. ¿Cuál es el punto de corte de la tasa de filtración? 30 mililitros por minuto. Si está por encima de 30, le doy yeca, por debajo de 30, calcio antagonistas. Reacciones adversas, esto es por la vasodilatación, ¿no? Los vasos de la cara, al vasodilatarse, aumentan la perfusión, por lo tanto hay rubicundez, sofocos, cefalea por la vasodilatación cerebral, palpitaciones, puede haber esto de acá,
es un reflejo, porque como los dihidro producen vasodilatación, ¿qué pasa con la presión? Rápidamente cae. ¿Y el corazón cómo responde? Cuando el vaso baja la presión, el corazón va a ser taquicardia. Esto es el famoso taquicardia refleja. ¿Quién produce taquicardia refleja? Los que producen más vasodilatación. ¿Y quiénes producen más vasodilatación? ¿Los dihidro o no dihidro? Dihidro. Entonces, esto es algo de los dihidropiridínicos. La taquicardia refleja, palpitas, mareos, vértigo, constipación, estreñimiento, edema, ¿no? Que es por extravasación. Miren, cuando hay hipertensión, miren este gráfico, cuando hay hipertensión, hay una vasoconstricción. Estos son los capilares, ¿verdad? Acá están, en este lado están las arterias, y acá están las venas, y al medio capilares. Entonces, cuando hay hipertensión hay una vasoconstricción, miren. Cuando yo doy un calcio antagonista, ¿qué voy a relajar? ¿Las arterias o las venas? El calcio antagonista bloquea los receptores, los canales de calcio lento, produciendo vasodilatación, produciendo relajación de las arterias. Entonces, miren cómo se relajan las arterias con el calcio antagonista. Pero ¿quién se queda contraído? Las venas. Entonces, como tú estás abriendo, recuérdate, los capilares también, ¿no? Tienen su caño de entrada, que es la arteria, y su caño de salida, que es la vena. Cuando tú tienes abierto la arteria, le está llegando más sangre a los capilares. Y si el caño de salida, las venas, están contraídas, entonces a los capilares le está llegando bastante sangre. Por lo tanto, ¿qué va a hacer los capilares? No pueden soportar mucho volumen. Por lo tanto, ese exceso de volumen, ¿a dónde lo mandan? Al intersticio, produciendo edema. Ahí se genera el edema de los calcio antagonistas. Por la vasodilatación arterial y la venoconstricción se producen los edemas de los calcio antagonistas. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resolverías el edema que produce los calcio antagonistas? Miren, produciendo venodilatación, dilatando también las venas. Por lo tanto, o asociando un fármaco que además de dilatar arterias, dilata venas. Y esos son los inhibidores, es decir, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, los YECAS. Me faltó comentarles, la angiotensina no solo dilata las arterias, no solo contrae las arterias, también contrae venas. Por lo tanto, al dar un YECA, no solo haces vasodilatación arterial, sino también haces vasodilatación venosa. Los YECAS son mixtos, dilatan arterias y dilatan venas. Por eso, cuando a un calcio antagonista le das un YECA, no solo vas a dilatar o relajar arterias, sino relajas venas, y con ello se ve el edema. Porque la sangre entra y sale, ya no se queda en los capilares. Entonces, ¿cómo resuelvo los edemas de los calcio antagonistas? Asociando ¿quién? Los YECAS, que van a producir venodilatación. Muy bien. Y acá está, esta es la lista de Goodman de los antihipertensivos, ¿no? Según su sitio primario. Entonces ya saben dónde trabajan las tiacidas. ¿Dónde trabajaban las tiacidas? ¿Proximal o distal? Distal. Bloqueando el cotransporte sodio-cloro. Furosemida. ¿Dónde trabajaba la furosemida? Asa. ¿Gruesa, delgada? Gruesa. ¿Ascendente, descendente? Ascendente. Ya saben dónde trabajan los ahorradores de potasio. ¿Quién inhibe la aldosterona? El espironolactona. Ya está. A ver, ¿quién es? Miren, antagonista del beta, o sea, los beta block. ¿Quiénes eran los beta block selectivos? MBA, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Esos son los selectivos. ¿Y quiénes son no selectivos? Propranolol, timolol, nadolol, los que quedan, bueno.
Y siempre acuérdate que los mejores son los que tienen o no tienen ASI. No tienen ASI. Ya, la mnemotecnia de los que no tienen ASI es CMP. ¿Ya? CMP. Carvedilol, metoprolol y propranolol. CMP. No tienen ASI. Y justo es uno de cada tipo, ¿no? El carvedilol, ¿qué es? Mixto, beta-alfa. Metoprolol, ¿qué es? Selectivo. Y propranolol, no selectivo. Entonces cuando te pregunte, a ver, dime un no selectivo que no tiene ASI. Propranolol. Selectivo que no tiene ASI. Metoprolol. Y mixto que no tiene ASI. Carvedilol. ¿Cuál es la mnemotecnia? CMP. De Colegio Médico del Perú, si quieres, ¿no? CMP, carvedilol, metoprolol, propranolol. No. Antagonista de los receptores alfa. Ahí está, miren. Trazocin, terazocin. Acá falta tamsulosina. Tamsulosina. Son los bloqueantes. ¿Alfa 1 o alfa 2? Alfa 1. ¿Te acuerdan de los vasos que les dije? Próstata con hipertensión. ¿Qué bloqueábamos? Alfa 1. Bloqueantes, ahí está, miren, ¿ah? Antagonista de los alfa 1. Prazocin, terazocin. Acá falta tamsulosina. Solo bloquean al alfa 1. Solo bloquean al alfa 1. Pero la fentolamina bloquea alfa 1 y alfa 2. Y este de acá, la fentolamina, que bloquea alfa 1 y alfa 2, es de elección en el feocromocitoma, que es un tumor que produce catecolaminas. ¿Qué pasaría si tienes un tumor que produce catecolaminas? Tienes bastante adrenalina, noradrenalina. ¿A dónde van a estimular? Al alfa 1 y también al alfa 2. Por lo tanto, en feocromocitoma tienes que bloquear los dos receptores. No puedes dejar libre a ninguno. Bloqueas al alfa 1 y al alfa 2. ¿Quién es bloqueante alfa 1 y alfa 2? Fentolamina. ¿En quién es de elección? Feocromocitoma. En la crisis hipertensiva del feocromocitoma utilizamos la fentolamina, que bloquea alfa 1 y alfa 2. En cambio, ¿quién bloquea solo alfa 1? Prazocin, terazocin, tamsulosina. ¿Y dónde empleamos los que bloquean solo al alfa 1? Hipertenso con HBP, hiperplasia prostática benigna, cuando tiene próstata, ¿se acuerdan? Los mixtos, ahí está, labetalol, carvedilol, labetalol, carvedilol. Labetalol se utiliza en crisis hipertensivas, labetalol. Y el carvedilol es el mejor beta-block que se utiliza en insuficiencia cardíaca. El mejor beta-block para insuficiencia cardíaca es carvedilol. Es el mejor beta-block. Ya está. Y los que tienen de acción central, miren, metildopa, clonidina, etc. Metildopa. ¿Cuál es su acción de metildopa que lo utilizamos en la gestante, en la preeclampsia? ¿Cuál es la acción del metildopa? Si tiene acción central, ¿en qué receptores trabaja? En los presinápticos. ¿Y qué receptor adrenérgico era presináptico? ¿Alfa 1, alfa 2? Alfa 2. Alfa 2. ¿Agonista o antagonista? Agonista. ¿Te acuerdas? ¿Quién era antihipertensivo? Bloqueo al alfa 1 y agonista alfa 2. Entonces, ¿cuál es la acción del metildopa? Agonista alfa 2. Porque ¿qué hace el alfa 2? Inhibe la liberación de noradrenalina. ¿Te das cuenta? Muy bien. Calcio antagonistas, ya sabes, dihidro, no dihidro, los YECAS, su hermana de los YECAS, los ARA2, y miren, ahí está el inhibidor directo de la renina, ¿no? La lisquiren es un inhibidor directo de la renina, ¿no? Del producto de las células yuxtaglomerulares. Y vasodilatadores, miren, arteriales,
hidralazina arterial y venoso. Ojo, los YECAs también son vasodilatadores arteriales y venosos, igual que el nitroprusia. Este es el antihipertensivo más potente. El antihipertensivo más potente es el nitroprusiato. Por eso lo utilizamos en las emergencias hipertensivas. Cuando hay una emergencia hipertensiva, utilizamos el nitroprusiato, que como dice su nombre, lo que hace el nitroprusiato es aumentar bastante los niveles de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. No solo de arteria, sino también de venas. Por lo tanto, es un vasodilatador. Y está contraindicado en la gestación, porque el nitroprusiato genera cianuro. Ojo, que puede producir cantidades de cianuro, que puede ser tóxico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo más importante en el tratamiento ya para integrar, viéndolo desde el punto de vista de la enfermedad que estamos revisando? El tratamiento más importante de la hipertensión arterial no son los fármacos, chicos. El tratamiento más importante de la hipertensión arterial, como la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, es estilos de vida. Ya está. Entonces, si el paciente no cambia su estilo de vida y le vas a dar puro fármaco, al final la mortalidad va a ser igual. Entonces el paciente, uno de los pilares fundamentales en el tratamiento es esto de acá. Desde ahora tienen que concientizar eso en los pacientes. ¿Estamos? No es solo fármaco, medicina no es solo fármaco. Lamentablemente acá estamos acostumbrados a una medicina asistencialista. Esperamos a que el paciente venga en falla renal para darle diálisis, donde deberíamos prevenir. ¿Cuál es la primera causa de enfermedad renal crónica? Diabetes. Deberíamos prevenir diabetes para no tener enfermedad renal crónica. Y eso es más barato que darle a un paciente diálisis toda su vida, ¿no? Sin embargo, como no tenemos un buen sistema de salud, ni tampoco buen presupuesto que gestione eso, lo que está mal acá es la gestión, pues. Si no tenemos buenos recursos, pero si lo gestionamos mal, estamos hasta las patas. Entonces, la medicina del Perú es asistencialista, no es preventiva. Debemos cambiar eso, ¿ya? Y eso lo pueden hacer ustedes. Entonces, prioricen la medicina preventiva. Y la medicina preventiva es esto: cambiar los estilos de vida. ¿Cuál es la medida no farmacológica que mejor baja la presión? Lo más difícil, bajar de peso. Bajar de peso, ahí está, 10 kilos baja de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso de disminución, ¿ya? Entonces, esta es la mejor medida no farmacológica. La dieta DASH, que es a base de verduras, frutas y menos grasa. La dieta baja en sodio, en sal. Acá hagan una corrección, esto es en sal. En sal es menos de 6 gramos. Porque la sal, ¿qué es? Cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, dieta baja en sal es menos de 6 gramos. Baja en sodio es menos de 2 gramos. Es diferente. Al final al paciente, ¿qué? Le decimos que pese la sal, ¿cuánta sal? No, decirle simplemente que no aumente sal a sus comidas, ¿no es cierto? Que no aumente sal, nada más. Ejercicio físico moderado, no el isométrico, no el gimnasio, pues. No el gimnasio, no el isométrico, porque eso aumenta la presión, hipertrofia el corazón. Estamos hablando del ejercicio aeróbico, caminata, maratón, etcétera, y lo mejor, la natación, ¿no? La natación, ¿ya? Es un ejercicio aeróbico. Y esto de acá, ¿no? Ahí está, miren, le hubiera puesto en mayúscula: consumo moderado de alcohol. Una copa de vino, medio vaso de cerveza, consumo moderado, ¿ya? Esto pónganlo en mayúscula: consumo moderado. Muy bien, y miren, ya está, ya estamos terminando. Prehipertensión
estilos de vida. Estadio 1, un fármaco. Estadio 2, dos fármacos. ¿Cuál será el de primera línea? Tiazidas, porque baja la mortalidad, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si me dicen un paciente hipertenso, adulto mayor, raza afroamericana, osteoporosis, miren esas tres, adulto mayor, raza afroamericana, osteoporosis. ¿Quién es el de elección? Sí o sí. Tiazidas. Las tiazidas damos en adultos mayores, raza afroamericana y osteoporosis. Tiazidas son los de elección. En adultos, un complementario, o sea, si no puedo dar tiazida, le puedo dar calcio antagonistas, es la alternativa. ¿Estamos? Pero tiazidas, ¿por qué le saca ventaja al calcio antagonista? Porque baja la mortalidad, aumenta la supervivencia. Entonces una cosa es que baje la mortalidad, ¿no? O sea, a largo plazo le va a dar más años de vida. Entonces por eso tiene la ventaja las tiazidas, ¿no? Y esto es de acuerdo a las condiciones clínicas. Miren, si el corazón está hipertrofiado, ¿quién es el gran antirremodelador? Yeca, ya está. A la cabeza yeca, cuando hay hipertrofia del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si hay aterosclerosis, calcio antagonistas. Microalbuminuria, falla renal, proteinuria, ¿quién era de elección? Yeca. Microalbuminuria, proteinuria, falla renal, yeca. Pero en falla renal el yeca, ¿cuándo? Ah? Cuando la tasa de filtración es más de 30, el potasio esté normal. Porque si la tasa está menos de 30 y el potasio está elevado, en vez de yeca, ¿qué utilizó? Calcio antagonista. Calcio antagonista, ¿no? Ahí está, la hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Es cuando la sistólica está bien elevada y la diastólica normal. Esa es la hipertensión sistólica aislada del abuelito, del anciano. De elección tiazidas, diuréticos. Alternativa, calcio antagonistas. Si tiene obesidad, síndrome metabólico, llega. Diabetes, nunca te olvides. Hipertenso diabético, ¿qué le doy? Yecas. Yecas en hipertensión con diabetes. En embarazo voy a dar metildopa. ¿Qué es el metildopa? Agonista, antagonista. Alfa 1, alfa 2. Alfa 2. Agonista alfa 2, de acción central. También podemos utilizar los calcio antagonistas, nifedipino y beta block, labetalol. Acuérdense esos tres que utilizamos en embarazo. Nifedipino, labetalol y metildopa. Se emplean en la gestación. Porque ¿quiénes están contraindicados en la gestación? Porque son teratogénicos. Los yecas. Los yecas están con raza afroamericana, ahí está, diuréticos, tiazidas, ¿no? Muy bien. Condiciones clínicas que han demostrado mayor eficacia. Falla cardíaca sistólica, cuando le dicen fracción de eyección baja. ¿Quién era de elección? Yeca. Yeca es de elección en falla cardíaca, cuando la función sistólica está disminuida. Posinfarto, acá sí una combinación. Cuando el paciente ya se infartó, yeca para evitar el remodelado y beta block para bajar el tono simpático. Posinfarto, yeca más beta block, si se infartó. Proteinuria, microalbuminuria, enfermedad renal crónica, yeca. Pero ya saben las condiciones para dar yeca. Angina. En angina, ¿qué utilizamos? Beta block. Y si me dicen angina de Prince Metal, calcio antagonistas. ¿Dihidro o no dihidro? Dihidro, pues no, los dihidro, que son los que hacen vasodilatación. En arritmias, ¿qué damos en arritmias? Las arritmias generalmente es porque hay mucho tono simpático. Entonces, ¿quién doy en casos de arritmias? Los beta bloqueadores. Ojo, fibrilación auricular y flúter auricular. Estas arritmias se llaman, como son en la aurícula, se llaman arritmias supraventriculares.
supraventriculares. Entonces, cuando me digan paciente hipertenso con arritmias supraventriculares, ¿quién es de elección? Beta block, ¿no? Muy bien. Otras condiciones, miren, hiperplasia prostática benigna, ¿quién era de elección? Los que bloquean. ¿Alfa 1 o alfa 2? Alfa 1, terazocin, prazosin, tamsulosina. En temblor, ¿qué utilizamos en temblor? Hipertiroidismo y migraña, miren. Beta block. Temblor, hipertiroidismo, migraña, beta block. Osteoporosis, tiazida, porque era el único que reabsorbía calcio. Tiazidas en osteoporosis. Y en fenómeno de Raynaud, ¿quién estaba contraindicado? Contraindicado, los beta block. ¿Y qué dábamos? Calcio antagónico. Ahí está bien claro el resumen. Estas son las indicaciones. Entonces en el examen les voy a poner casos clínicos y van a indicar quién es de primera línea y quién es alternativa. Miren, ya les estoy diciendo, ¿eh? Lo mismo, miren, falla cardíaca. Miren, todos los que podemos utilizar en falla cardíaca. Ahí entra, miren, el antagonista de la aldosterona. ¿Quién era antagonista de la aldosterona? Chicos, espironolactona. Ya está, miren todos los que podemos. De estos fármacos en falla cardíaca, a ver, de estos fármacos en falla cardíaca, el que está a la cabeza es YECA. El que está a la cabeza es YECA. Vamos a verlo la próxima semana, ¿no? Pero les voy diciendo, el que está a la cabeza es YECA. Posinfarto, ¿qué combino en posinfarto? YECA más beta, YECA más beta. También puedo dar espironolactona porque ya sabemos que al inhibir la aldosterona también es un inhibidor del remo de lado, ¿no? En enfermedad arterial coronaria, o sea, esta es cardiopatía isquémica, ¿no? En cardiopatía isquémica, angina, beta block. Si ya se infartó, le aumento YECA, ¿no? Diabetes, ¿quién estará a la cabeza en diabetes? YECA. A la cabeza en diabetes, YECA. Pero puedo dar los otros como alternativa. Enfermedad renal crónica, ahí está, YECA. Pero ¿cómo debe estar el potasio? Normal. Y la tasa de filtración más de 30. Ya está. Prevención de stroke, etc. Y acá están las posibles combinaciones. ¿Ya? Lo de verde es lo preferido. Miren, por eso está verde. Miren, ¿quién es de elección? Tiazida con YECA. Buena combinación. Tiazida con YECA. O tiazida con calcio antagonista, también es una buena combinación. Tiazida YECA o tiazida calcio antagonista, ¿no? Entonces, mala combinación, miren, se desaconseja la combinación de YECA más ARA. Claro, pues porque tienen el mismo mecanismo de acción, tienen la misma eficacia, aumentan las reacciones adversas a combinar YECA y ARA2. ¿Ya? Entonces, es una mala combinación. Entonces, miren, tiazida con YECA, tiazida con calcio antagonista, tiazida con la hermana de los YECAs, que son los ARA2, están a la cabeza dentro de las combinaciones. ARA2 con calcio antagonistas con YECA, ¿no? Esa es buena combinación. Miren, estos cuatro siempre se indican, ¿no? Y beta bloqueantes, miren, está en puntos, ¿no? Verde discontinuo, es útil, ¿no? Con algunas limitaciones. Tiazida y beta block, combinarlos, el riesgo de diabetes aumenta. Por eso es una mala, o sea, no es mal, es mala si el paciente tiene predisposición a diabetes. Si no tiene factores de riesgo para diabetes, podemos utilizarlo, ¿no? Y las contraindicaciones. En paciente con gota, ¿quién está contraindicado? Tiazida. ¿Por qué estaba contraindicado tiazida en paciente con gota? Por el ácido úrico. En broncoespasmo, asma, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, beta block, porque el beta block produce más broncoespasmo, produce calcio. Ya está. Los calcio antagonistas, igual que los beta block. Los YECAs en el embarazo están contraindicados.
en el embarazo, es teratógeno, ¿no? Si ha tenido edema angioneuroma, si el potasio está elevado, no puedes dar yecas. Y ojo con esta contraindicación también, estenosis de la arteria renal de forma bilateral, también está contraindicado, ¿ya? Sus hermanas también, embarazo, hipercalemia, y los antagonistas de aldosterona también, ¿no? La espironolactona tampoco puedes dar cuando hay hipercalemia o cuando la tasa de filtración esté por debajo de 30. Esto es para que lo revisen, este es del petitorio, este es del Ministerio de Salud, ¿no? Los fármacos que hay. Ya está. Y esto rápidamente, crisis hipertensiva, está la definición, elevación de presión bien elevada, diferencia básica entre urgencia y emergencia hipertensiva. La emergencia daña órgano blanco. Daña órgano blanco. Y estas son todas las emergencias. ¿Bien? Ojo, no es emergencia cefalea, tinnitus, mareos. Eso no es emergencia. Emergencia, daño de órgano blanco. Retina, encefalopatía, infarto cerebral, hemorragia cerebral, disección de aorta, infarto de miocardio, falla renal, etc. Eso es emergencia. Emergencia no es cefalea, tinnitus, mareo. Eso es urgencia simplemente. ¿Ya? Entonces, emergencia, daño a órgano blanco. ¿Cuánto tiempo debemos bajar la emergencia? En 1 hora debemos bajar la presión arterial. Y no se baja todo, se baja 10 al 15%. O sea, de lo que esté elevado, solo se baja el 10 a 15%. Porque si tú lo bajas de golpe, eso también causa más daño de órgano blanco. ¿Estamos?